Es un gusto compartir desde Chile este momento de fortalecimiento de capacidades de manejo disciplinario y didáctico en matemáticas. Mi nombre es Raimundo Olfo, soy profesor de didáctica en la matemática de la Universidad Católica de Valparaíso. Bien, vamos a partir con esta pregunta. Este es un ítem de una prueba de evaluación muestral realizada en el Perú a partir de datos del 2013. En la banda de música de la escuela hay 30 estudiantes, de los cuales 2/5 tocan tambor. ¿Cuántos estudiantes de la banda tocan tambor? Aquí están las alternativas, ustedes pueden calcularlo. Este ítem es de resolución de problemas, se refiere al tema de números, está vinculado a un contexto real y el indicador, el objetivo de aprendizaje, es interpretar las fracciones en su uso como operador en la resolución de problemas. Bien, el 38% de los estudiantes contestó de manera correcta. Pero ¿qué pasó con más del 60% de los estudiantes peruanos de sexto grado? Podemos ver que alrededor del 30% determinaron la mitad, calcularon la mitad. De los 30 pusieron 15 estudiantes. ¿Ven? Tenemos otros estudiantes que duplicaron. Podemos pensar que el 2 o los llevó a duplicar o los llevó a calcular la mitad. Otro grupo, más del 10%, casi el 20%, calculan un quinto. O sea, los alumnos tienen una noción, pero no tienen mucha claridad. Una de las razones es que consideran el numerador y el denominador como dos números y no ven claramente lo que es la fracción. Podríamos tener otras ideas acerca de qué es lo que realmente está sucediendo, pero dejémoslo hasta ahí por ahora. Esta es una tarea que queda para ustedes como docentes. Vamos a ver otros casos. Esta es una pregunta que se les planteó a profesores y alumnos de séptimo grado en Chile. Dice así: la tabla muestra la cantidad de pasajeros que llevaba un colectivo, un taxi, en distintos momentos. Los taxis colectivos, para que ustedes sepan, en Perú, se trata de unos vehículos de movilización colectiva que toman y bajan pasajeros en el trayecto, como una micro. Bueno, los datos de la tabla son que al comienzo no había pasajeros, a los 10 minutos había 2 pasajeros, y se pregunta cuántos pasajeros hay a los 15 minutos. ¿Cuántos pasajeros lleva el taxi colectivo? Las alternativas son 2, 3, 4 pasajeros, o no es posible determinar con la información que se entrega. La respuesta de los estudiantes chilenos de séptimo grado y de sus profesores son las siguientes. El 76% respondió 3 pasajeros. En cambio, los profesores, el 69% respondió 3 pasajeros. El 8% de los estudiantes dijo que la información era insuficiente, el 26% de los profesores dijo que la información era insuficiente. Si pensamos en un contexto real, pensamos en un colectivo, en un bus, en una micro, los pasajeros suben y bajan de manera aleatoria. Luego, no debiéramos responder necesariamente 3 pasajeros. La información no es suficiente. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué la mayoría de los estudiantes y los profesores están dando estos valores? Es posiblemente porque estamos presumiendo que hay un modelo de proporcionalidad en el problema y ocurre que prima en los docentes y en los alumnos un contexto irreal de matemática. No hay suficiente reflexión, se asume que todo funciona bajo un modelo proporcional. Prima la automatización, no prima un pensamiento crítico. Y esa no es la matemática que quisiéramos desarrollar. Ahora veremos otra pregunta. Un tipo de leche
contiene 20 gramos de proteína por cada 12 gramos de grasa. Si la producción de leche contiene 9.600 gramos de grasa, ¿cuál es la mayor dificultad para determinar cuántos gramos de proteína contenía la producción? Esta pregunta se le hizo a alumnos de séptimo grado y ellos decían cuál era la mayor dificultad. Si era entender la pregunta, hacer los cálculos, decidir qué cálculos hacer los cálculos, o bien si encuentra que no es tan difícil responder la pregunta. Las respuestas de los estudiantes fueron las siguientes. Un 20% dijo que la mayor dificultad es entender la pregunta. 32% dicen que la dificultad está en decidir qué cálculos hacer. Un 22% que la dificultad es hacer los cálculos. Y un 15% que no encuentran gran dificultad. Vemos acá que se distribuye la respuesta, pero igual hay un predominio en B, decidir qué cálculos hacer. Después se les preguntó a los estudiantes que hicieran el cálculo, que respondieran a la pregunta. Un tipo de leche contiene 20 gramos de proteína por cada 12 gramos de grasa. Si la producción de leche contenía 9.600 gramos de grasa, ¿cuántos gramos de proteína contenía? Y las respuestas fueron distintas, 8, 20, 40, algunos decían 38, cercano a los 40, cercano a los 9.600, 800. Bueno, vemos que hay distintas respuestas. Al hacer un resumen de las respuestas de los estudiantes, nos damos cuenta que el 60% no logra plantear una respuesta adecuada al problema. Es decir, no entienden el problema. Alrededor del 25% plantea el problema, pero el planteamiento es erróneo. Y de estos estudiantes, el 15% hace bien los cálculos y el 10% comete errores en los cálculos. Otro 15% plantea bien el problema y de ese grupo el 5% tiene errores de cálculo y el 10% llegó a la respuesta correcta. Este análisis, con mayor detalle, nos permite darnos cuenta que hay una dificultad muy grande en entender, poder plantear el problema. Fíjense que de los alumnos que se dan cuenta cómo plantear el problema, 5 de 15 cometen errores de cálculo. Es decir, podríamos decir que el 30% está cometiendo errores de cálculo. Y aquí, del 25% que plantea erróneamente el problema, que hace cálculos erróneos, o sea, cálculos que no van a dar a la respuesta correcta, más de la mitad lo hace bien los cálculos. Entonces, cuando nosotros enseñamos proporciones, enseñamos a resolver problemas, los grandes problemas de los estudiantes no son los cálculos. Si bien es cierto que el 30% de los estudiantes está cometiendo errores, nos damos cuenta que el 60% no está entendiendo. Luego, el gran problema en la matemática, además de los cálculos, está en la modelación. Si atendemos a los estudiantes que respondieron bien y les hacemos la pregunta de los alumnos que responden bien, ¿cuál es su mayor dificultad? Ellos responden el 9% entender la pregunta. O sea, aquellos que respondieron bien dicen que la mayor dificultad para el 9% fue entender la pregunta. Decidir qué cálculos hacer para el 27%. Hacer los cálculos un 12%. No encuentro que el ítem sea difícil, un 47%. Y está bien, porque estos son los alumnos que respondieron correctamente. Pero igual vemos que ellos nos dicen dónde está la dificultad. Para ellos, en decidir los cálculos. Para la mayoría, en entender la pregunta. Bueno, con esto hacemos una introducción a las proporciones. ¿Cuáles son nuestras conclusiones? En primer lugar, que la matemática no es solo hacer cálculos,
sino que tiene que ver con relacionar la matemática con la vida. Muchas gracias.